Entonces, este tipo de oposiciones, bueno, vamos a zanjar cosas. Oposiciones tipo test es compatible con el trabajo. Yo pienso que sí. Perfecto. Vamos, y así se me ha dado a mí también. Tú lo hiciste así, Yo lo hice realmente, así, también. yo lo hice así, yo lo hice así. Bueno, que realmente nuestros alumnos, Eso, el la mayoría lo hacen así. 90-95% lo hacen así, ¿no? Y dentro de este tema de oposiciones tipo test, ¿en cuánto tiempo vamos a hablar en esta entrevista, ¿no? Vamos a hablar, si acaso, un poquito centrando en Renfe y Adif, ¿no? Que son las que estamos más habituados a preparar. ¿Cuánto tiempo crees que se requiere, ¿vale? Para preparar la oposición de Renfe? La oposición de Renfe. Hemos tenido alumnos que desde que sale la convocatoria del examen el año pasado hubo como 2 meses y medio. Hemos tenido alumnos que en ese tiempo se han sacado la plaza. Pues bueno, vienen con una situación que se lo permite. Oye, que tienes trabajo, que tienes familia, yo le pondría el doble a lo mejor. Oye, que para estar seguro al 100% de que te da tiempo a darle varias vueltas, a practicar con los tipos T, hacerte tus estrategias, 4 o 5 meses, con hijo y con familia, yo creo que se puede Renfe. Oye, que no tiene ninguna carga y te puedes poner a piñón, motivado, horas de Mínimo, estudio. diríamos, Yo diría 2,5 o 3 meses. Sí. 3 meses. Dos, Sí. 2 meses y medio, 3 meses para sacarse la posición de Renfe. Consideramos que podría Sí. ser factible. Es No hace factible- falta. Es factible y bueno, consideramos que podría ser no, ha sido. Ha sido. El año pasado fue. Ha sido porque hemos tenido alumnos. Lo digo porque muchos alumnos nos llegan y nos dicen, no, es que me dicen que necesito 1 año, 2 años para prepararme la posición de Renfe. Claro. Y yo la verdad que alucino a veces, ¿no? Digo, no sé quién le habrá dicho esto, ¿no? Pero a ver, ¿crees que con 1 año se puede sacar la oposición mucho mejor que con esos 3 o 4 o 5 meses? Porque me da la sensación de que a veces no es así, ¿no? Sino que muchas veces no es tanto la cantidad de tiempo, sino la intensidad. Claro. Sobre todo en este tipo de oposiciones tipo test, ¿no? Y más que la intensidad también, saber un poco dónde mirar, porque al final el temario de Renfe, ¿no? Estamos hablando de ese caso, son 600 páginas, ¿no? Pero tú te pones a verlo y al final, en los resúmenes, ¿en cuánto se nos queda? Dilo, Juanma, dilo. Lo resumiste 150 páginas, en 147 páginas, las 600. Exactamente. Entonces, si sabes dónde mirar, se te reduce mucho el tiempo. Oye, puedo creerme, venga, ¿me meto 600 páginas en un año? Sí, pero ¿en cuánto me meto 150? Pues haz el cálculo. Se está en 3 meses con la regla de 3. Tal cual, exactamente, lo acabas de decir perfecto. Y además que encima tú sabes que dentro de esas 147 páginas, en el último examen de Renfe estaban ¿cuántas? 56 de las 60 preguntas estaban en los resúmenes. 56 de las y 60. se sacaba plaza con 53. Y el corte estaba en 53. O sea, que alguien estudiando 147 páginas de Renfe lo tenía. O sea, que ahí está un poco. Bueno, y ahí un poco quizá el aporte a veces que te puede dar una academia, que te puede dar un algo más, obviamente. Porque aparte, y sobre todo en un mundo, por ejemplo, como el ferroviario, que es cierto que es mucho más técnico, ¿no? Que es un poquito más específico, que no es cogerse una ley directamente, ¿no? Sino que tiene una parte más técnica, ¿no? Sí. Hombre, claro, eso complementado con las clases, donde yo intento que la gente yo me imagino que todos los alumnos no saben nada del ferrocarril, ¿vale? Entonces intento que toda esa gente entienda de qué estamos hablando, porque si yo a ti te digo lo que es un estudio informativo, lo sabes perfectamente, o si te digo lo que es un cizallamiento, lo sabes perfectamente, pero la gente eso no lo sabe. Entonces por eso yo también decía que en estas, sobre todo a Adif y Renfe, mucho mejor entender que memorizar, porque en cuanto empiezas a entender las cosas, luego verás que cuando ves los exámenes las preguntas no son nada técnicas, no son súper específicas. Es de entender, ¿no? Son de conceptos. Es verdad que a veces puedes meter una palabra, ¿no? Para cambiar la respuesta, ¿no? Sí. Alguna vez, pero eso que es un Las menos. 5 o 10% de las Y personas. luego las típicas preguntas de tipo test, ¿no? Que al final son las más puñeteritas, ¿no? Oye, el plazo concreto, quién hace qué concreto, ¿no? Que eso o te lo sabes o no te lo sabes. Pero la mayoría de las preguntas, entendiendo de qué te están hablando, las puedes sacar. ¿Crees que para sacar oposición en Renfe es importante tener puntos por idiomas? Hombre, importante, todo lo que puedas rascar siempre es importante, ¿vale? Lo que pasa es que las estadísticas nos dicen que no es determinante, porque de las 300 plazas que hubo el año pasado, la mitad tenía puntos de idioma, la otra mitad no. O sea, que 50-50. Calculamos ese porcentaje, Sí. ¿no? ¿Y te acuerdas? Eso, Y eran 49... 49-51 o algo así. 49 no, 51 sí, pero vamos. Cari Club. O sea, que no es determinante. Al final, cuando haces los cálculos, si tienes un B1, creo que es como si hubieras acertado media pregunta más en el examen. O algo así. Entonces, podríamos decir, Juanma, en la posición de Renfe se puede preparar en 3 meses y no es necesario tener puntos de idioma. No. Lo hemos hecho con un montón de alumnos, ¿verdad? Y nunca ha sido, no ha sido un problema, ¿no? El no tener puntos. De hecho, las estadísticas lo dicen, 49-51.
¿Y qué tal con Adif, Juanma? ¿Cuánto tiempo para sacarse la posición de Adif? Y sé que lo que me va a contestar es que depende, porque claro, tenemos 3 categorías. Personal operativo, factor de circulación, administrativo, factor de entrada, montadores, eléctricos, etcétera. Sí. Y luego tenemos cuadro técnico y técnico, ¿no? ¿Me podrías decir más o menos en cada categoría cuánto tiempo dirías, Juanma, más o menos por tu experiencia ya formando Sí. a cientos de alumnos, necesita cada alumno para esta? Igual, Por lo menos. basándonos en nuestros alumnos de otros años, ¿no? Hemos tenido gente también, o sea, que no podemos tomarlo como la regla, ¿no? Pero gente que se apunta el día del inicio de la convocatoria, se apunta con nosotros, el examen, como sabéis o sabréis, que es 3 meses después, aproximadamente, y en ese tiempo se lo saca, porque está a full con esto, ¿no? Y a todos los factores externos, oye, que yo estoy trabajando y no puedo dedicarle tanto, o a lo mejor ahí un poquito más. Tampoco te dirás que eso es muchísima diferencia, porque al final el que estudia 8 horas se distrae mucho y no aprovecha tanto. Total. Y el que sale de trabajar y sabe que solo puede estudiar 2 horas se lo toma bastante en serio, ¿no? Y dice, son solo 2 horitas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ya sería tan poquillo, ¿no? Ya tenemos gente, oye, Sí. que ha necesitado sus 6 meses, oye, ya tengo niños, pues necesita algún poquillo más, ¿no? Eso es las categorías más altas. Luego, en personal operativo, que tenemos menos densidad del temario, pues yo podría aportar un poquillo, pero yo diría, Adif, un poquito más, ¿no? Entre 4 8 meses, dependiendo de tu situación. De 4 a 8 meses, dependiendo. Es verdad que luego tenemos algunos en factores de circulación que en 3 meses se lo han sacado muchísimos de ellos, ¿no? Pero en una media 4 o 5. Es interesante. Entonces, Juanma, ¿crees que no es tan importante el hecho de estar trabajando para opositar? Porque me acabas de decir además que pues, a veces, y un poco de tu experiencia, ¿no? Con cientos de alumnos, que el tiempo que aprovecha el que trabaja cuando se pone a estudiar, muchas veces se puede llegar a parecer el que no está trabajando, pero pierde mucho más el tiempo porque al final no recuerdo cómo era la regla esta, ¿no? Existe por ahí una regla que dice que ocupas el tiempo, todo el tiempo que tú te pongas, Sí. lo vas a rellenar con una tarea, ¿no? Eso. Puede ser que se aplique, ¿no? En este caso. Sí, yo creo que sí, un poco, ¿no? Además, yo creo que tú también habrás podido comprobarlo, ¿no? Cuando tienes un deadline, ¿no? Una fecha límite súper estricta y no tienes tiempo para hacerlo, te pones a Total. muerte y lo sacas como sea, ¿no? Oye, al final esto lo tengo que hacer, pues me pongo intensamente a hacerlo, ¿no? Si tú ves que la fecha está muy lejana o que tienes mucho tiempo, pues bueno, tendemos a relajarnos. A dilatar, Entonces, ¿no? yo creo que esto iguala un poco las cosas. Oye, que el que tiene mucho tiempo, le animo a lo contrario, a que no se distraiga. Oye, que no hace falta que te metas... Bueno, interesante ponerse deadline, ¿no? O sea, Sí. ponerse... que eso es una de las cosas que hacemos nosotros en la academia realmente, ¿no? Que la Marcarle gente- el planning. Marcar un planning, marcar un ritmo, marcar una pauta y que luego cada uno... Porque cada uno es un mundo al final, ¿no? O sea, no existe un planning genérico para todo el mundo, pero lo importante es que tú sepas trabajarlo, ¿no? ¿Cuántas horas dedico al día? ¿Cómo he estado ese día? Porque hay días que funcionamos mejor y días que funcionamos peor. Si el lunes funciona peor, oye, pues vamos a meter los repasos los lunes y los fines de semana que estamos más tranquilos metamos los temas más gordos, ¿no? Yo creo que eso es interesante.